Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión? Hoy nos adentramos en un tema que está causando revuelo. Extraterrestres bajo el mar. Nos has pasado un montón de artículos, la mayoría de medios latinoamericanos, sobre una audiencia en el Congreso estadounidense. Se suponía que iba a ser algo rutinario sobre la transparencia del gobierno en cuanto a fenómenos aéreos no identificados. O UAP, ya sabéis. Pero bueno, como verás en estos artículos, la cosa se puso interesante, ¿verdad? Desde luego. La audiencia dio un giro inesperado cuando la congresista Lauren Boebers empezó a preguntar sobre bases submarinas de ovnis y experimentos del gobierno con ADN extraterrestre. Casi nada. Exacto. La congresista fue directa al grano. Una de las preguntas que lanzó el panel fue: ¿existen relatos de UAPs que emerjan o se sumerjan en nuestras aguas que pueden indicar una base o presencia bajo la superficie del océano? Exacto. Y claro, aquello desató un auténtico frenesí en redes sociales, sobre todo en TikTok. La gente empezó a relacionarlo con el Triángulo de las Bermudas, la Atlántida, un hervidero de especulaciones. Es curioso cómo la mente humana busca respuestas en lo mítico cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero antes de que nos dejemos llevar por la imaginación, creo que es importante aclarar algo. El término UAP no significa automáticamente extraterrestre. Es la forma en que el gobierno se refiere a cualquier fenómeno aéreo que no se puede explicar con la tecnología actual. Tienes toda la razón. Pero en este caso, Boebers sí que estaba hablando de extraterrestres, ¿no? Incluso mencionó un informe, Constelación Inmaculada, que supuestamente habla de un programa secreto del Pentágono. Sí, mencionó ese informe elaborado por el periodista Michael Shellenberger. Lo curioso es que el propio Shellenberger, aunque ha escrito sobre el tema, no ha confirmado las afirmaciones de Boebers. Solo ha dicho que tiene una fuente que dice haber visto imágenes de una esfera saliendo del océano. O sea que tenemos a Boebers con sus preguntas en el Congreso, a Shellenberger con una fuente anónima. ¿Y qué hay del Pentágono? Ellos han dicho algo al respecto. Justo después de la audiencia, el Pentágono publicó su propio informe sobre UAPs. Este informe, como puedes ver en los artículos que nos has pasado, incluye cientos de nuevos casos. Y aquí viene lo importante. La mayoría de esos casos se pudieron explicar como objetos cotidianos, como globos meteorológicos, aves o satélites. Ajá, entiendo. Y en los casos que no se pudieron explicar, el problema no era que fueran extraterrestres, sino que simplemente no había suficiente información para llegar a una conclusión. Es decir, que el Pentágono, en su informe oficial, desmiente la idea de que haya bases alienígenas bajo el mar. Exactamente. Y no solo eso, el informe afirma de forma clara que no se ha encontrado ninguna evidencia de tecnología o actividad extraterrestre. Bueno, parece que el misterio se desinfla un poco, aunque claro, a la gente le encanta un buen misterio. Y si encima le añades alienígenas, la cosa se pone aún más interesante. Eso es innegable. Yeah. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, amplificando aún más estas especulaciones. ¿Te refieres a cómo se ha viralizado todo esto en TikTok? Exactamente. En las redes sociales la información se distorsiona, se saca de contexto, se mezcla con otros elementos. Y al final la gente se queda con la idea que más le impacta, aunque no sea la más rigurosa. Y este caso de los supuestos extraterrestres submarinos es un ejemplo perfecto. Es como si la información pasara de una persona a otra, perdiendo un trocito en cada paso, como en el juego del teléfono. Totalmente. Tenemos una congresista que lanza unas preguntas basadas en una fuente no confirmada, un periodista que se muestra cauto, un informe oficial que desmiente las afirmaciones más extremas. Y sin embargo, en las redes sociales se viraliza la idea de que el gobierno oculta la verdad sobre los alienígenas que viven en el fondo del mar. Es fascinante, ¿verdad? Es increíble cómo somos capaces de construir narrativas, aunque no se basen en hechos sólidos. Pero ¿a qué crees que se debe esta fascinación por lo desconocido? Creo que es algo innato al ser humano. Siempre hemos buscado respuestas a los misterios del universo y la posibilidad de que exista vida extraterrestre es sin duda una de las más atractivas. Y más, si esa vida extraterrestre se encuentra en un lugar tan inexplorado como el fondo del océano. Claro, el océano es un lugar lleno de misterios. Y no es de extrañar que la gente proyecte en él sus fantasías e inquietudes. En los artículos que nos has enviado, sobre todo en los que hablan de las reacciones en redes sociales, esto se ve muy claro. Hablando de inquietudes, hay un artículo de maldita.es que me ha llamado la atención. Habla de una teoría de la conspiración llamada Proyecto Rayo Azul. Ah, sí. Esa teoría tiene bastante tirón en ciertos círculos. ¿Y de qué va exactamente? Básicamente, afirma que los gobiernos del mundo están planeando una falsa invasión extraterrestre para controlar a la población. Parece el argumento de una película. Lo sé, pero hay gente que se lo toma muy en serio. Y este artículo de Maldita.es analiza cómo esta teoría ha resurgido a raíz de la audiencia en el Congreso y la viralización del vídeo de la esfera blanca saliendo del mar. Es decir,
que no solo tenemos especulaciones sobre la existencia de extraterrestres, sino que también tenemos teorías de la conspiración que se alimentan de esas especulaciones. Exacto, y esto crea un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Es un poco preocupante, ¿no? Que la gente pueda crearse cualquier cosa que ve en Internet. Sí, es un problema real. Por eso es tan importante desarrollar el pensamiento crítico y aprender a discernir entre la información fiable y la que no lo es. Volviendo a la audiencia en el Congreso, ¿qué nos dice todo esto sobre la relación entre el gobierno y la sociedad? En mi opinión, revela una cierta desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones. ¿A qué te refieres? Aquí hay gente que cree que el gobierno oculta información sobre los UAP, ya sea porque no quiere generar pánico o porque está involucrado en algún tipo de conspiración. Y esta desconfianza se refleja en algunos de los artículos que nos has pasado. Por ejemplo. Pues en Empleos Post, por ejemplo, se habla de cómo la audiencia en el Congreso ha generado una ola de teorías de la conspiración precisamente por esa falta de transparencia. Y en otros artículos se percibe la misma crítica. Sí, en Yahoo Finanzas, por ejemplo, se menciona que el informe del Pentágono no adopta una postura clara sobre la existencia de extraterrestres, lo que podría interpretarse como una forma de evitar la controversia y mantener cierto secretismo. Entonces tenemos por un lado a un sector de la sociedad que desconfía del gobierno y cree que oculta información, y por otro lado al propio gobierno que no termina de ser transparente en su comunicación sobre los UAP. Exacto. Y esto genera un círculo vicioso que solo alimenta la especulación y la desinformación. Vaya, parece que este caso de los supuestos extraterrestres submarinos es más complejo de lo que parecía a simple vista. Sin duda, es un tema que toca muchos aspectos. La ciencia, la política, la sociología, la psicología. Y por supuesto, la fascinación por lo desconocido, que nunca nos abandona. Exacto. Al final, todos queremos creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Crees que existe vida extraterrestre? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Ya, pero me pica la curiosidad. Desde un punto de vista científico, no hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia de vida extraterrestre. Pero por otro lado, el universo es inmenso y sería muy arrogante pensar que somos la única forma de vida inteligente que existe. Entonces, ¿te inclinas por creer que no estamos solos? Yo creo que es posible que haya otras formas de vida ahí fuera. Quizás no sean como las imaginamos, quizás no sean verdes y con antenas. O quizás sí. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que el universo está lleno de sorpresas y que todavía nos queda mucho por descubrir. Y mientras tanto, seguiremos especulando y buscando respuestas en los lugares más insospechados. Como el fondo del océano. Exacto. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en las profundidades marinas? Quizás algún día tengamos la tecnología para explorar el fondo del océano con la misma facilidad con la que exploramos el espacio. Sería fascinante. Imagina lo que podríamos encontrar. Nuevas especies, ecosistemas desconocidos, o incluso ruinas de civilizaciones antiguas. O estructuras geológicas que, vistas desde cierta perspectiva, podrían confundirse con bases alienígenas. Exacto. Lo que para nosotros es una formación rocosa, para otros podría ser una prueba irrefutable de la existencia de extraterrestres. Es importante recordar que nuestra percepción está condicionada por nuestras experiencias y conocimientos. Y por nuestras ganas de creer, a veces. Precisamente. Volviendo a lo que comentábamos antes sobre las redes sociales, es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y dar por ciertas informaciones que no han sido contrastadas. Es como si la inmediatez de las redes sociales nos hubiera vuelto más impacientes, menos propensos a la reflexión y el análisis. Es posible. Pero también hay que reconocer que las redes sociales tienen su lado positivo. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, permiten que la gente comparta información y opiniones de forma rápida y masiva. Y esto, en el caso de los UAP, ha contribuido a que el tema se convierta en un debate público. Es verdad. Gracias a las redes sociales, más gente se ha interesado por este fenómeno y ha empezado a cuestionar la versión oficial. Exacto. Y esto, en última instancia, puede ser positivo, porque obliga a las instituciones a ser más transparentes y a dar respuestas a las preguntas que la gente se plantea. Es como si las redes sociales hubieran democratizado el acceso a la información y hubieran empoderado a la ciudadanía. En cierto modo, sí. Aunque también hay que ser conscientes de los riesgos, como la desinformación y la manipulación. Claro, es importante no perder el sentido crítico y no creerse todo lo que se ve en Internet. Totalmente. Hay que contrastar la información, buscar fuentes fiables y sobre todo usar la cabeza. Bueno, creo que ya hemos explorado bastante a fondo este asunto de los UAPs y los supuestos extraterrestres submarinos. Y la verdad es que tú, con tu selección de artículos y preguntas, has abierto unas líneas de debate realmente interesantes. ¿Qué te parece si, para terminar, nos centramos en lo que a ti te ha llamado más la atención?
¿Hay algo en concreto que te intrigue o te gustaría que comentáramos? Claro, me encantaría. De todo lo que hemos visto, lo que más me llama la atención es la disparidad entre la información oficial, que parece bastante escéptica, y la reacción en redes sociales, donde se ha disparado la especulación. ¿A ti no te parece curioso? Sí, sin duda. Es como si hubiera dos realidades paralelas. La de los informes y los datos y la de las creencias y las emociones. Y en este caso la segunda parece tener mucha más fuerza. Pero, ¿por qué crees que ocurre esto? Es simplemente porque a la gente le gusta creer en conspiraciones. Creo que es algo más complejo que eso. En mi opinión, esta fascinación por los extraterrestres, y en particular por la idea de que estén ocultos en el fondo del mar, tiene que ver con nuestro deseo de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Tienes razón. Y el océano, con su inmensidad y sus misterios, se convierte en un lugar perfecto para proyectar esas preguntas, esas ansias de descubrir algo extraordinario. Y es como si el fondo del mar fuera una especie de portal a lo desconocido, un lugar donde todo es posible. Exactamente. Y en un mundo cada vez más complejo e incierto, creo que esa posibilidad de encontrar algo realmente sorprendente, algo que cambie nuestra forma de entender el universo, resulta irresistible para mucha gente. Y las redes sociales, con su capacidad para amplificar y viralizar cualquier información, actúan como un acelerador de esa fascinación. Sin duda, en las redes sociales las emociones se contagian con mucha más facilidad que los datos. Y en ese caso, la emoción, la intriga, la esperanza de haber encontrado algo extraordinario, ha superado con creces a la cautela y el escepticismo. Lo que nos lleva de nuevo a la importancia del pensamiento crítico. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es más importante que nunca saber discernir entre lo que es real y lo que es ficción. Totalmente de acuerdo. Y para eso es fundamental contrastar las fuentes, analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por la primera impresión. Y sobre todo, no perder la curiosidad. Al fin y al cabo, la búsqueda de respuestas, la exploración de lo desconocido, es lo que nos hace humanos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de los UAPs y los supuestos extraterrestres submarinos. Sí, en la segunda parte profundizaremos en el análisis de los informes y las reacciones que han generado para intentar comprender mejor este fenómeno que tanto nos intriga. No os la perdáis. Hasta la próxima. Desde luego, es un tema que da que pensar, ¿verdad? ¿Quién sabe qué repercusiones tendría un contacto de este tipo? La verdad es que sí. Y fíjate, todo esto ha surgido a raíz de una simple pregunta en una audiencia del Congreso. Una pregunta que, por cierto, ha generado mucha controversia. Sí, en algunos de los artículos que nos has pasado, se critica la actitud de la congresista Boebert, acusándola de sensacionalista y de alimentar teorías de la conspiración. Mientras que otros la defienden, ¿no? Argumentando que tiene derecho a hacer preguntas incómodas y que es importante que el gobierno sea transparente en este tema. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Lo que está claro es que la pregunta de Boebert ha abierto la caja de Pandora, y ahora es difícil volver a cerrarla. Totalmente. Y una vez que la especulación se desata, es difícil controlarla. Sobre todo en el entorno de las redes sociales, donde la información se propaga a una velocidad vertiginosa. Es cierto, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten que la gente se exprese libremente y que se debaten temas importantes, pero por otro, también facilita la difusión de información falsa y la manipulación. Claro, y en el caso de los UAPs, donde la falta de información oficial deja un vacío que la especulación se apresura a llenar, las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías y conjeturas. Totalmente. Y lo que es más preocupante, estas teorías no se quedan en el ámbito virtual, sino que pueden tener consecuencias en el mundo real. ¿Te refieres a casos como el del proyecto Rayo Azul que ya hemos comentado? Sí, por ejemplo. O a otros casos en los que la gente, influenciada por información falsa, ha tomado decisiones irracionales o incluso ha actuado de forma violenta. Es importante, por tanto, ser conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de información en las redes sociales. Y sobre todo, no perder el sentido crítico. Totalmente de acuerdo. Hay que contrastar las fuentes, analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por la primera impresión. Y sobre todo, no perder la curiosidad. Al fin y al cabo, la búsqueda de respuestas, la exploración de lo desconocido, es lo que nos hace humanos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí nuestra inversión en el mundo de los UAPs y los supuestos extraterrestres submarinos. Espero que hayas disfrutado del viaje y que te lleves algunas reflexiones interesantes. Yo también. Ha sido un placer compartir este rato contigo y con todos nuestros oyentes. Y a ti, que nos escuchas, te animamos a que sigas explorando, investigando y, por supuesto, pensando por ti mismo. Hasta la próxima. Desde luego, es un tema que da que pensar, ¿verdad? ¿Quién sabe qué repercusiones tendría un contacto de este tipo? La verdad es que sí. Y fíjate,
Todo esto ha surgido a raíz de una simple pregunta en una audiencia del Congreso. Una pregunta que, por cierto, ha generado mucha controversia. Sí, en algunos de los artículos que nos has pasado, se critica la actitud de la congresista Boebert, acusándola de sensacionalista y de alimentar teorías de la conspiración. Claro, mientras que otros la defienden, ¿no? Argumentando que tiene derecho a hacer preguntas incómodas y que es importante que el gobierno sea transparente en este tema. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Lo que está claro es que la pregunta de Boebert ha abierto la caja de Pandora y ahora es difícil volver a cerrarla. Totalmente. Y una vez que la especulación se desata, es difícil controlarla, sobre todo en el entorno de las redes sociales, donde la información se propaga a una velocidad vertiginosa. Es cierto, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten que la gente se exprese libremente y que se debatan temas importantes. Pero por otro, también facilitan la difusión de información falsa y la manipulación. Claro, y en el caso de los UAPs, donde la falta de información oficial deja un vacío que la especulación se apresura a llenar, las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías y conjeturas. Totalmente. Y lo que es más preocupante, estas teorías no se quedan en el ámbito virtual, sino que pueden tener consecuencias en el mundo real. ¿Te refieres a casos como el del proyecto Rayo Azul, que ya hemos comentado? Sí, por ejemplo. O a otros casos en los que la gente, influenciada por información falsa, ha tomado decisiones irracionales o incluso ha actuado de forma violenta. Es importante, por tanto, ser conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de información en las redes sociales. Y sobre todo, no perder el sentido crítico. Totalmente de acuerdo. Hay que contrastar las fuentes, analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por la primera impresión. Y sobre todo, no perder la curiosidad. Al fin y al cabo, la búsqueda de respuestas, la exploración de lo desconocido, es lo que nos hace humanos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de los UAPs y los supuestos extraterrestres submarinos. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Sin duda, lleno de misterio, especulación y sobre todo de preguntas que aún no tienen respuesta. Y a ti que nos escuchas, te animamos a que sigas explorando, investigando y por supuesto pensando por ti mismo. Al final, la verdad está ahí fuera. O quizás en el fondo del mar. ¿Quién sabe? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.